Bien, Dios me les bendiga a todos ustedes, que el Eterno les continúe bendiciendo a todos de una manera muy especial. Soy el pastor Demir Marcel Ayala Caballero. Pastoreamos aquí en la provincia de Chiriquí, en el distrito de David, en nuestro hermoso país, Panamá. Hoy queremos hablar sobre lo que la Biblia enseña de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué queremos hablar hoy de las 70 semanas de Daniel? Miren, hemos sido bombardeados, o no bombardeados, sino que continuamente se nos escribe por WhatsApp, se nos pregunta por Facebook sobre los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hay mucha preocupación en este momento. Quisiera tratar otros temas, pero en base a que vivimos tiempos muy difíciles, pareciera que hay un movimiento y un deseo ardiente en el corazón de muchas personas honestas que quieren saber qué tiempo estamos viviendo. ¿En base a qué? Por ejemplo, se habla en este momento a través de Facebook, en muchas predicaciones, que para mí resultan preocupantes, de que la marca de la bestia ya viene juntamente con una vacuna del coronavirus y que se tiene que implementar en el mundo entero, y que la gente que no lo acepte automáticamente no pueden comprar ni vender. Entonces, ante esta situación, la pregunta que nace es: ¿en qué tiempos realmente nosotros estamos viviendo? ¿Cuáles son los tiempos de la profecía bíblica que nosotros estamos viviendo? Porque es sumamente preocupante la cantidad de enseñanzas bíblicas que nos ubican en este preciso momento en el periodo de tribulación. Hay un pasaje bíblico muy tremendo que se encuentra en la segunda carta de Crónicas, en el capítulo 12 y el versículo 32. Quiero que busque su Biblia, por favor. Siempre que nosotros compartimos con usted la palabra del Señor, lo hacemos muy responsablemente con Biblia en mano. Siempre nos ha gustado eso, porque creo que es una irresponsabilidad leer un texto bíblico y hablar y hablar y hablar y hablar sin sostener absolutamente nada de lo que se está diciendo. Yo lo considero así, y los grandes estudiosos bíblicos saben perfectamente bien que hay mucha irresponsabilidad al no utilizar las escrituras a la hora de hablar de ello. En Primera de Crónicas 12:32, antes de leer el pasaje bíblico, quiero saludar a todos los hermanos que nos miran dentro de mi hermoso país, Panamá, y fuera de nuestro país, en Colombia, en Costa Rica, en otros países que nos escriben. Un saludo de todo corazón a todos ustedes. En esta tarde no pretendo agotar el tema de las 70 semanas de Daniel, porque se necesitaría más de 5 horas por lo profundo que este tema suele ser. Pero sin embargo, sí queremos utilizar algunos pasajes bíblicos y de la forma más sencilla posible poder aclarar este punto sobre qué tiempo estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo lo que muchos dicen, que la familia Rockefeller está manipulando todo esto, y que detrás de Bill Gates y la familia Rockefeller viene ahorita la marca de la bestia, aparece el anticristo y todo eso se va al traste. Veamos lo que la Biblia dice. Primero quiero compartir con ustedes Primera de Crónicas 12:32. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De las 12 tribus que tenía Israel, una sobresalía en cuanto al conocimiento profético, en cuanto a la lectura de los tiempos, que era la tribu de Isaacar. Eso quiere decir entonces que Dios se reserva a esta tribu en esa época para poder de una manera u otra hablar al pueblo y darle a conocer los tiempos y lo que tenían que hacer en un momento dado. Significa eso que el Señor siempre se ha preocupado por tener personas que lean los tiempos, que conozcan los tiempos, que estudien los tiempos, que puedan hacer un análisis, y en base al conocimiento bíblico, no al conocimiento humano, no al conocimiento denominacional, ni personal, ni profético, ni apostólico de nadie, sino en base al conocimiento bíblico, poder entonces uno decir: estamos en tal condición, en tal momento o en tal tiempo.
las 70 semanas de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, todos conmigo, libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, del verso 24 al verso 27. En este momento, Daniel se encuentra bajo el gobierno de los medos y de los persas. Y Daniel le pregunta al Señor: ya están cerca los 70 años que tú profetizaste y nosotros queremos saber, quiero saber qué va a pasar con Jerusalén, qué va a pasar con tu pueblo. Entonces Daniel, en oración a Dios, en invocación al nombre del Señor, nos habla del verso 20. Daniel capítulo 9, verso 20 en adelante dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde es las 3 de la tarde, o lo que se conoce como la hora nona. Por otra parte, cuando hablamos de Gabriel, Gabriel no aparece como un arcángel de guerra o como un ángel de guerra, aparece como un mensajero del Señor. De hecho, cuando le llevaba a Daniel una visión, en el capítulo 10 de Daniel, luego del capítulo 9, vemos como el príncipe de Persia, el demonio de rango de Persia, se le opuso a Gabriel, y por 21 días sostuvieron una lucha, hasta que vino Miguel y terminó con el problema, y así de esa manera Gabriel vino y le trajo el mensaje a Daniel. Miguel significa uno que ha visto a Dios o uno que se parece a Dios. En la intervención del principado, del demonio que se le opuso a Gabriel, inmediatamente fue enviado un comandante que se parecía a Dios y terminó con la lucha inmediatamente. Qué tremendo es saber que hay que parecerse a Dios en este sentido espiritualmente para poder ver la gloria de Dios. Qué diferente es a los mensajes que se predican hoy, donde para recibir la bendición de Dios hay que hacer esto, aquello y lo otro. No, hay que parecerse a Dios en su mente y en su forma de actuar, hablando también de conocimiento bíblico y de la santidad que estamos obligados a vivir. Esto se dio más o menos a las 3 de la tarde. La Biblia dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Me hizo entender. El ángel dice: yo vine aquí a darte sabiduría y a darte entendimiento. No solamente el ángel debe preocuparse por darle a Daniel sabiduría y entendimiento. También cada predicador que se para en un púlpito, en vez de hacer reír a la gente y quitarle el dinero, debe saber que su misión es llevar sabiduría a través del púlpito a las personas y darle entendimiento para que sepan los planes de Dios y lo que Dios desea, espera y ordena a cada ser humano en este planeta. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo? Al principio de tus ruegos. Por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo que con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, en el capítulo 2 de la primera carta, es como nos presentamos delante del Señor. Qué diferente a lo que nosotros vivimos hoy, ¿verdad que sí? Yo te decreto, yo te declaro. No, al principio de tus ruegos, inmediatamente el ángel fue movido al ver al varón de Dios rogando. Veamos, utilicemos la Biblia para recibir sabiduría y entendimiento. Sigue diciendo: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hace algunos años atrás, en uno de sus testimonios, Benny Hinn decía que un ángel se le apareció y le dijo: tú eres muy amado en el cielo, y eso fue algo extraordinario para él. Daniel es muy amado en el cielo, no es mentira, fue muy amado en el cielo. Pero en la época que estamos viviendo, no solamente aquel que predica, toda persona que anda descarriada es muy amada en el cielo, porque Cristo vino a pagar la deuda por ella. De tal manera amó Dios al mundo. En esta época, todo el que se humilla y ruega delante de Dios es muy amado también delante de Dios. Pues Dios no hace en este tiempo, de ninguna manera jamás hará excepción de personas. Sigue diciendo, verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado.
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando empezaron a correr las 70 semanas de Daniel. Antes de leerlo, quiero que viajemos rápidamente al libro de Jeremías en su capítulo 25. Hace un tiempo atrás, una persona de otra nación en un WhatsApp que me tenían quiso hablar de las 70 semanas de Daniel, y yo le dije: tú sabes dónde se originan, ¿verdad? En Jeremías. Y me dijo que no estaba en Jeremías, que eso no se originaba en Jeremías. ¿Por qué traigo esto a redundancia en este momento? Porque hoy tenemos enorme cantidad de personas en WhatsApp, enorme cantidad de personas en Facebook, predicando cosas que no entienden y no saben absolutamente nada de ello. Y es muy, pero muy vergonzoso. Se hacen llamar maestros. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no es bueno que muchos se hagan maestros en los últimos tiempos, porque sus malas enseñanzas, al hacer perder a la gente, provocará que ellos reciban mayor condenación. Dice el capítulo 25 de Jeremías, versículo 10: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra, hablando de Israel, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí se inició la profecía de los 70 años o las 70 semanas de Daniel, cuando el Señor profetiza la invasión de Nabucodonosor para el año 612 aproximadamente, 606 en adelante, sobre Jerusalén. En los tiempos del rey Joacim se llevó esta invasión. Ya Jeremías la venía profetizando, y esa profecía le costó que lo rechazaran y abusaran de él, metiéndolo en un pozo en donde Jeremías sufrió una dura amargura, conforme al libro de Jeremías, capítulo 15, verso 15, 16 en adelante. Traeré, dice, 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Con Jeremías y con Daniel tenemos las 70 semanas del libro de Daniel, que comienza con Jeremías. ¿En qué momento se llevó a cabo o comenzó a correr esta profecía? Volvamos nuevamente al libro de Daniel, capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por todo son 69 semanas. En este caso se habla de 70 semanas, mas Daniel no había entendido que eran semanas o centenas de años, hablando de 490 años. ¿Cuándo empezó a correr esta profecía? Empezó a correr para marzo del año 445. Marzo del año 445, cuando el rey de Persia, Jerjes, le dice o le da permiso a Nehemías para reedificar los muros de Jerusalén. Eso lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 1 en adelante. De allí hasta que el Mesías príncipe entró a Jerusalén, en lo que la Iglesia Católica llama Domingo de Ramos, cuando el Evangelio de Lucas, capítulo 19,
el Señor entra a Jerusalén y los niños contentos lanzan ramas para que Él pase sobre ellas y cantaban: bienaventurado el que viene en nombre del Señor. En ese momento Jesús mira la ciudad y Jesús llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a sus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? Mas vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con vallado y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Esa profecía también tiene que ver con el cumplimiento que tuvo en el 70, cuando Cristo invadió Jerusalén y las tropas asesinaron una enorme cantidad de miles de judíos. Entonces quiere decir que cuando el Mesías entra y muere, se cumple la semana número 69. Allí el reloj se para y da inicio a lo que es un tiempo de gracia que debe terminar con la semana número 70, que es la que yo quiero estudiar en esta tarde. La semana número 70, verso número 27, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que la semana número 70, un personaje tiene que aparecer y firmará un convenio con Israel. El libro de Isaías dice que el profeta vio la visión de la firma de ese pacto y el profeta escribe que fue un pacto directamente con la muerte o directamente con el Sheol. Un pacto que el Señor no aprobaba, que es el pacto de 7 años. Esos 7 años, ese pacto de 7 años, literalmente de 7 años, no se ha firmado todavía. Pero sí se firmó un convenio en el año 93 en el Jardín Rosado de la Casa Blanca con el señor Bill Clinton, Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, un convenio de paz que nunca en la vida ha sido respetado. En ese convenio, que nunca ha sido respetado, se dijo que habría un cese de hostilidades. Hostilidades que provocó que Israel levantara un muro para impedir que camisaques vinieran de parte de Palestina, en el caso de los terroristas de Hezbollah, de Líbano, o de Al-Fatah, o de Hamas, de la Franja de Gaza, y matasen niños, pues muchos de ellos tenían la tendencia de venir forrados en bomba, meterse en una escuela, en un hospital, en un bus y volarse y matar a cuantos pudieran matar. ¿Por qué? Porque en el Islam a ellos se les enseña que los judíos tienen que morir y que Mahoma profetizó la destrucción de Israel como nación. Profecía que nunca se cumplirá, pues como dice el Salmo 89, 34 en adelante, que un día en una revelación o en una visión o en un sueño, pero en un diálogo que tuvo Dios con David, el Señor le promete a David que Israel no sería jamás destruida. Y en ese momento Dios cita 2 testigos que serían eternos en los cielos. Por un lado el sol y por otro lado la luna. Y Dios presenta, el Señor presenta una garantía que le dio a David. Y esa garantía fue su propia santidad. Pues el Señor dice: una vez he jurado por mi santidad. Entonces quiere decir que esa fue la garantía que el Señor puso. Ahora bien, para que la semana 70 se cumpla, tiene que aparecer un personaje que pida ese convenio firmado en el 93, donde él estampe su firma y traiga una paz ficticia a este mundo. La Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Ahora, ¿por qué este tipo de estudio? ¿Por qué esto hoy? Se está enseñando en este momento que la familia Rockefeller, Bill Gates y algunos Illuminati en el mundo traerán un orden mundial con la vacuna, y que pronto la vacuna será puesta, y después que la vacuna sea puesta en las personas, se hará porque se dejarán marcar o poner un chip o una marca especial o un microdot, como quieran llamarle, un very chip, como quieran llamarle, y después que lo hagan podrán comprar y vender. Cuando nosotros escuchamos esas profecías y esas enseñanzas muy motivadoras y muy llenas de ignorancia también por Facebook, a nosotros nos preocupa, porque la gente empieza a escribir: pastor, usted nos enseñó esto, dicen algunos miembros de la iglesia, y otros de afuera dicen: ilumínenos por favor, acerque los tiempos. Déjeme decirle, número uno, en este momento Bill Gates y la familia Rockefeller
no tienen la capacidad para crear un nuevo orden mundial. Y esto lo voy a analizar por lógica y de forma muy sencilla. Hay lo que se conoce imperios mundiales y potencias mundiales. En este momento no existe ningún imperio mundial. No existe. El último imperio se llamó Roma. Y Roma no fue destruido por una potencia. Roma se destruyó ella misma por la corrupción que tenía. Es el único imperio de todos que cayó por su corrupción interna que tenía. Bill Gates y la familia Rockefeller, por mucho dinero que tengan, no pueden decirle a China: establecemos un orden mundial y tú me obedeces. Porque quienes conocen de geopolítica, yo no soy un experto en geopolítica, pero sí escucho noticias y estoy informado. Por eso podemos leer los tiempos. Quien conoce un poquito de geopolítica sabe que China y Estados Unidos están en contraposición en este momento. Hay una guerra comercial que se frenó un poco por el coronavirus. El coronavirus vino a acabar con las utilidades que ellos tenían por un tiempo. Y no solamente eso. En este momento Estados Unidos nunca le va a decir al señor Putin: vamos a hacer esta marca y este dispositivo, y el que no compra no come, y si lo aplicamos a usted, Putin no lo va a aceptar. Porque no tenemos en este momento un imperio mundial, pero tenemos potencias mundiales. Y Estados Unidos es potencia, pero China también es potencia mundial, no solamente militar, sino económica. De hecho, Estados Unidos le debe la vida en este momento económicamente a China. Rusia no se va a doblegar jamás ante los Estados Unidos. Así que esas profecías que están saliendo, que la familia Rockefeller y que ya viene, señores, por favor, usen la lógica. Si no conocen Biblia, usen la lógica. Si no quieren estudiar, si no repetir lo que un bobo dijo, usen la lógica. Jamás en la vida China se le va a doblegar bajo un plan económico unilateral a Estados Unidos, donde Estados Unidos determina, y menos una familia, o menos Bill Gates. Nunca en la vida Bill Gates va a arrodillar a China, ni a Rusia, ni va a arrodillar a Francia, ni va a arrodillar a Corea del Norte. Jamás eso puede ser. De hecho, en China hay multimillonarios como lo puede ser la familia Feller, como lo puede hacer el señor Gates. De hecho, yo creo en este momento que China es la potencia económica más grande que hay en el planeta. La deuda que tiene Estados Unidos es enorme. Estados Unidos debe por hora, debe $1.20, creo, si no me parece, por minuto de deuda externa, y está gastando $1 casi 40. Estados Unidos tiene una deuda que no puede, colosal, que no puede para este momento. Entonces, debiéndole a China una enorme cantidad de trillones, jamás China va a permitir que Estados Unidos le imponga a ellos un sistema económico mundial, que es el nuevo orden mundial. Señores, en este momento ustedes repiten lo que escuchan. Por favor, usen el cerebro, analicen brevemente. Este no es el momento de un orden nuevo mundial. ¿Que se habla del nuevo orden mundial? Sí se habla. Ese nuevo orden mundial no se está buscando ahorita. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se creó la Liga de las Naciones, que fue un fracaso. Luego vino la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para impartir un nuevo orden mundial, y no ha podido. Oriente Medio es una bomba de tiempo. El terrorismo crece y aumenta, la drogadicción, todo. Los gobiernos no pueden controlar nada. Se necesita una persona que tenga esa capacidad. Y la Biblia dice que no es Feller, la familia Feller. Y la Biblia dice que no es Bill Gates. Es un superhombre que va a venir, que viene dotado, ungido directamente por el trono de Satanás, según de Tesalonicenses capítulo 2. Este hombre será poseído por un demonio, según Apocalipsis capítulo 13, llamado la bestia, y va a ser un superhombre en ese momento. En este momento no se va a establecer ningún orden mundial. Que se quiere establecer, es cierto. Que se hable de él, es cierto. Que se busquen los métodos, es cierto. Pero la arena tiene que estar preparada, y en este momento la arena no está preparada. Señores, el doctor Dwight Pentecost, quien partiera con el Señor unos años atrás, decía así: cuando ustedes vean las naciones rodeando a Israel, cuando ustedes vean que conforme a la Biblia se prepara la invasión de Rusia sobre Israel, es como cuando vamos a un estadio. Todo el mundo está comiendo y bebiendo en el estadio hasta que salen los jugadores y viene el árbitro con la bola en la mano. Los jugadores se dividen en 11 y 11.
Y cuando el árbitro se lleva el pito a la boca, sabemos que el juego va a comenzar. Cuando ustedes vean estas señales, sabrán entonces que el juego del tiempo del fin ya va a comenzar. ¿Cuáles señales? Las que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la guerra de Gog y Magog. Y nosotros todavía tenemos que ver una señal más para que se den todos estos acontecimientos, que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es primero que Gog y Magog y es primero que el periodo del anticristo. ¿Cuándo comienza el periodo del anticristo? En Daniel 9:27 confirmará el tratado con muchos, hablando del pueblo de Israel. Luego que lo confirme, entonces utilizamos la metodología que el Espíritu Santo dejó para estudiar la Biblia en Isaías 28, 10 y 13. Línea sobre línea, renglón tras renglón, versículo 10, versículo 13 se repite prácticamente igual. Entonces al utilizar línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá, entonces tenemos que saber que tenemos que buscar dónde la Biblia nos habla más de esto. Y nos habla en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, del poquito acá y poquito allá, que cuando Israel sea atacado por Rusia, escuchen bien, Israel estará en paz, Israel no tendrá muros, y en ese momento Rusia sale a la invasión con alrededor más de 20 naciones contra la nación de Israel, y en ese momento ya hay un tratado. ¿Por qué yo sé que hay un tratado en ese momento? Por la sencilla razón de que la única manera que Israel en este momento destruya su muro y destruya las armas nucleares de Israel y el mundo entero es por un tratado confiable. Nadie lo ha podido lograr hasta el día de hoy. Lo va a lograr el hijo de perdición, lo va a lograr el antimesías, el anticristo, el que se opone a Cristo lo va a lograr. Y cuando él traiga este tratado de paz al mundo entero, entonces las naciones del mundo procederán a lo que se llama un desarme nuclear, que es lo que se conoce como un tratado de desnuclearización, que fue lo que Kim Un le dijo al presidente de los Estados Unidos, que si él quiere que destruya sus armas nucleares, él invita a las potencias del mundo también a destruir todas sus armas nucleares que ellos tienen. Si ustedes no lo hacen, nosotros tampoco lo vamos a hacer, dijo Kim Un. Entonces, pastor, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en el preludio del arrebatamiento de la iglesia. En este momento se habla mucho del nuevo orden mundial, pero para todos los que están predicando que ya viene el nuevo orden mundial, que si me vacuno esto, les tengo una noticia: infórmense más. La vacuna no está hecha en este momento. A pesar de que las naciones del mundo van a empezar a abrirse nuevamente para el comercio mundial, lo hacen por no quebrar económicamente sus economías, por no destruir sus economías. Los países se ven obligados en medio de un coronavirus a ver cómo logra un paliativo, pero tienen que abrir la economía, si no las naciones del mundo se hunden. Si esto continúa un mes más, las naciones se hunden económicamente y no pueden darse ese lujo. Por eso van a crear un sistema en que las cosas se van a ir abriendo, supermercados, hoteles y todo lo demás, pero con medidas de seguridad, hasta que dentro de 1 año, 2 años aparezca una vacuna contra el coronavirus, o como dicen algunos que Bill Gates la tiene, que la suelte Bill Gates. Pero aunque la suelte o no la suelte, el nuevo orden mundial no lo establece Bill Gates ni la familia Rockefeller, lo establece el anticristo. Sépanlo en este momento. Todos aquellos que están alarmados, que en este momento ya está esto, que el pastor de Estados Unidos, que el otro de América Latina, que el otro de Brasil, pues todos ellos están equivocados. No conocen la profecía bíblica. Tienen que buscar la revelación de los hijos de Isaacar. Veamos un poco sobre esto. Vamos a ir por un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 13, que nos habla acerca de esta persona conocida como el anticristo, conocida como el cuerno pequeño, conocida como la bestia, como el hijo de Satanás, como el representante del infierno o del Sheol. En Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar, vi una bestia, vi subir del mar una bestia. Aquí en una traducción más antigua, y de hecho, dicho sea de paso, la encontramos en la Biblia de las Américas. Dice: y el dragón se paró sobre la arena del mar y llamó a la bestia. En una interpretación de un antiguo manuscrito griego más antiguo que la versión Valera 60, que la versión Valera 1909.
Y el verso nos habla de que fue realmente Satanás quien se paró en el escenario mundial entre las multitudes y llamó a su hijo a la aparición en el tiempo en que Dios lo determina. Quiere decir entonces que el texto sigue diciendo: tenía 7 cabezas, hablando de los 7 imperios mundiales, y tenía 10 cuernos, dando a entender de los 10 cuernos que habla de 10 reyes. Aquí existe mucha discusión realmente, que son las naciones de la Comunidad Económica Europea, que son 10. Y como hay en este momento más de 10, tiene que bajar, y cuando bajen ya ese día aparece el anticristo. Pues en la estatua de Daniel, hablando de los 10 dedos, que habla de las 10 naciones, hay algo muy particular que casi nadie quiere detenerse a estudiar. Y es que los dedos están mezclados de hierro con barro. Cuando hablamos de barro, hablamos de Oriente Medio. Y cuando hablamos de hierro, hablamos de Europa. Entonces estamos hablando de una mezcla de 5 naciones de Asia con 5 naciones de Europa, que son las 10 naciones que apoyarán al anticristo. Pues el anticristo busca un apoyo mucho más grande que el de solamente Europa. Y ahora que digo eso, los dominios del anticristo tienen que ser apoyados por no solamente Europa, sino por otros países que no pertenecen a Europa. Yo considero personalmente que cuando el anticristo diga yo voy para allá para ser apoyado, todas las naciones, las más fuertes que haya en Oriente Medio, van a apoyar al anticristo. Las 5 naciones más fuertes de Oriente Medio, juntamente con 5 naciones europeas. Y voy más allá. Cuando Daniel profetiza y cuando la Biblia profetiza en Apocalipsis sobre China, habla de los reyes del Oriente que se le opusieron al anticristo. Se le opusieron al anticristo, al hombre más poderoso durante los 7 años de tribulación, y no se le van a oponer en este momento al presidente Donald Trump. Por eso es imposible para una persona que analiza, para una persona que estudia un poquito, que lee un poquito, es imposible que la familia Feller y que el señor Bill Gates pongan a temblar a China, o pongan a temblar a Rusia, o pongan a temblar a Norcorea. Es totalmente imposible de creer. No entiendo cómo la gente sale alegremente a predicar sin analizar las cosas que están diciendo. No entiendo cómo salen a predicar que la marca de la bestia ya la van a poner, dando a entender la gran ignorancia y el desconocimiento que tienen de este tema, porque para que haya marca de bestia tiene que haber un anticristo primero y un falso profeta. Y estos personajes no han aparecido todavía en el escenario mundial y no aparecerán, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, hasta que alguien sea quitado. Ese alguien, según algunos estudiosos, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, entonces aparecerá ese falso profeta y el anticristo y el falso profeta. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa posición, porque el anticristo nunca va a ser quitado de este planeta. El Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo estará en las bodas del Cordero. Pero según Juan capítulo 16, verso 7, la misión que él tiene es la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir entonces que la presencia del Espíritu de Dios es una necesidad para la salvación de muchas almas que se van a salvar con la predicación de los 144,000 judíos que van a ser lanzados sobre el mundo entero, y la nación de Israel debe volver a Dios con la predicación de los 2 testigos, y se necesita el Espíritu Santo que siga cubriendo esa obra. Quienes estudian la materia que tiene que ver con el Espíritu Santo deben de saber perfectamente bien que Él es Dios y está en todas partes también a la misma vez. Eso lo comprueba el apóstol Pedro cuando habla con Ananías y con Zafiras, cuando el Espíritu Santo los mató a ellos por mentirosos. Entonces, quien debe ser quitado de medio es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Apenas la iglesia parta, entonces se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ese entonces no significa que inmediatamente el mismo día, 1 hora después. No, pueden pasar 20 días, 3 meses, 6 meses, hasta 1 año puede pasar, hasta que ese hombre se solidifique y sea entonces reconocido como un representante de la Comunidad Económica Europea, y luego logre el apoyo
de las naciones de Oriente Medio, juntamente con las naciones de la Comunidad Económica Europea, y lancen un gobierno mundial que durará 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Para que entendamos mejor, vayamos a Apocalipsis 13. Sigue diciendo el texto bíblico: sobre su cabeza un nombre blasfemo, o sea, él se hacía llamar el Mesías, el Hijo de Dios. Es una blasfemia. La palabra blasfemia en hebreo se entiende que significa uno que insulta a otro. En este caso, su nombre insulta a Dios porque no es el Hijo de Dios. La bestia que vi era semejante a un leopardo. La velocidad para conquistar, que tiene que ver con la velocidad con que Alejandro el Grande conquistó en aquel entonces. Sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder. Sus pies como de oso, hablando de los medos y de los persas, y su boca como de león, con arrogancia, hablando de Babilonia. El dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, usted en este momento va a ser el comandante y jefe del infierno. Le doy todo mi poder, toda mi autoridad, para que dirija un gobierno mundial por 3 años y medio. ¿Cuándo comienzan los últimos 3 años y medio del periodo de tribulación? El anticristo gobierna el mundo 3 años y medio, pero los otros 3 años y medio lo hará como un ministro, respaldado por naciones desde Europa. En el capítulo 11 aparecen 2 personajes, verso 1. Leamos, por favor. Entonces me fue dada una caña de medir, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, no lo midas. Y ahí comienza entonces a hablar de los testigos. Y dice el verso 3: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1262 días vestidos de silicio, o sea, de ropas rotas que transmiten dolor en ellos, dando a entender que los juicios que están cayendo, aunque sean juicios de Dios enviados por el Señor, no por el diablo, le causa dolor por cuanto Él mismo creó la raza humana, una raza que ha sido desobediente y le ha dado la espalda al Señor. Estos testigos son 2 olivos, los 2 que están en el libro de Zacarías capítulo 4, que son los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. O sea, ya estos hombres están en pie esperando el momento y la hora. Dice Eclesiastés capítulo 3 que todo en el tiempo de Dios tiene su hora. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego a la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera que ellos. Verso 6: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Bien, de eso hablaremos en otro momento. El segundo periodo de tribulación será compartido con estos 2 testigos y el anticristo. Tenemos por un lado 2 testigos de Dios, los cuales provee bíblicamente en vez anterior, que estamos hablando no de Enoc y Elías, ni de Enoc de Moisés, sino de Moisés y del profeta Elías, por las señales que aquí se presentan. Entonces, hará guerra el anticristo contra ellos. Estos testigos profetizarán por los últimos 3 años y medio, y según la profecía bíblica no lloverá en esos 3 años y medio, que serán los últimos 3 años y medio de gobierno humano sobre esta tierra. Entonces quiere decir que cuando ellos aparezcan, la bestia entra en acción. Ahora veamos qué más dice la Biblia acerca de la bestia. En el capítulo 13 dice, en el verso 3: y vi una de sus cabezas herida de muerte, no como, sino de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Será herido realmente o morirá o no morirá el anticristo? La herida fue mortal. Algunos dicen que él fingirá su muerte. Como el diablo es mentiroso, él debe ser mentiroso también. Yo prefiero ir a la traducción del original. Hay un libro muy bueno del doctor Evis Carballosa, conocido como el libro de Apocalipsis, traducido directamente de manuscritos griegos al español. En esa traducción, en la forma del lenguaje griego koiné que se presenta allí,
sí sufrió un atentado, no fue imitado. ¿Y quién fue el que realmente mató e hirió de muerte al anticristo en este momento? No pudo haber sido una persona lejana, sino uno de sus guardaespaldas. Y la herida mortal fue sanada porque un demonio conocido como la bestia llega a poseer el cuerpo del anticristo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, adoraron a Satanás. Eso predice que para los últimos tiempos el mundo se lanzará a adorar a Satanás. Una de las señales de que ya en la marca de la bestia viene de camino es cuando el mundo se lance a una adoración a Satanás. Nosotros no tenemos ese momento ahorita. No vivimos un momento donde ningún medio de comunicación se esté promocionando la adoración del infierno, del demonio y de Satanás abiertamente. ¿Se dan de cuenta cómo la gente se equivoca por no estudiar la Biblia? ¿Se dan de cuenta? No hay en este momento marca de bestia. Señores, por favor, no hay marca de bestia. Les invito no a leer, sino a estudiar Biblia. Les invito a no repetir lo que el otro dice, sino lo que la Biblia dice. Es espeluznante la cantidad de falsas interpretaciones que hay en este momento. Un rabino de Israel, hablando a la casa de Judá y la casa de Israel, decía que la guerra que nos viene en este momento no es la de Gog y Magog, sino la tercera guerra mundial. Y cuando estos tipos hablan, la gente dice, es la última autoridad que hay, es verdad lo que él dice. No, no es verdad. Ese tipo de revelaciones la tuvieron ellos en los tiempos del Mesías y dijeron que no era y lo mataron. Mejor aún, en este momento, para que vayan sabiendo, se está esperando al Mesías en Israel. Ellos dicen que de un momento a otro el Mesías aparecerá. Y lo que es más preocupante, un respetado rabino de Israel ha dicho que él ha conversado con el Mesías ya y que la aparición es inminente y es un hecho. Si eso llega a ser cierto, quiere decir que el anticristo está de pie y en cualquier momento aparece. No ahorita, pero en cualquier momento puede aparecer. Eso nos da a entender a nosotros entonces que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho y es inminente. Debe de darse antes de la aparición del anticristo. ¿Cómo yo pruebo eso? No es difícil. Antecedentes históricos. La ciudad de Sodoma y Gomorra no pasó juicio hasta que Lot, que representa a la iglesia, salió, luego los juicios cayeron. Enoc salió primero y vino el diluvio después. Isaías capítulo 26 nos da la cronología del acontecimiento. Apocalipsis 3:10, 1 Tesalonicenses 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 nos habla a nosotros de esas cosas. Solamente hay que estudiar un poquito. No hay que ser un gran máster para saber estas verdades. ¿Cuántos hombres con títulos aparecen hoy? Soy el apóstol fulano de tal, soy el maestro fulano de tal, soy perencejo. Se llenan de títulos y no saben un rayo de Biblia. ¡Qué vergüenza! Por eso es que hay tanta confusión en el pueblo de Dios. Lo repito en este momento. Para que haya marca de bestia, tiene que aparecer la bestia primero. Vamos a ir concluyendo en esta tarde. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias o insultos, en este caso contra el Señor, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad sobre el mundo entero por 3 años y medio o 1260 días. Abrió su boca en blasfemia e insulto contra Dios para blasfemar del tabernáculo de Dios y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muchos morirán en aquel tiempo y darán su vida por causa de la fe. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Gobierno mundial. Aquí sí hay un gobierno mundial. Impondrá un nuevo orden mundial que comienza con su marca. Comienza con su marca inmediatamente, que no se debe marcar. ¿Cómo se llevará eso? Versículo número 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero voy más allá porque le dije que 70 semanas llevaría más de 5 horas. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, de los pueblos, de las naciones, y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces esta bestia es un religioso,
muy reconocido, muy amado, pero se conoce que viene del infierno por su forma de hablar. Hago un paréntesis aquí. Cuando nosotros adoctrinamos la iglesia y educamos a la iglesia sobre la vida de un cristiano, les enseñamos que hay gente que habla como dragón, aunque carguen Biblia, aunque se hagan llamar apóstoles, profetas y maestros, cuando abren la boca, hablan como dragón. Son tan mentirosos. Sus enseñanzas son tan demoníacas, tan amadoras del dinero, sin importarle a nadie, que las congregaciones son tan ingenuas, y perdonen la palabra, son tan tontas, que escuchan a estos tipos predicar y no disciernen que es un dragón el que está hablando. Un dragón que les quiere estafar, que les quiere robar y que terminará matando la vida espiritual de ellos. Parecen corderos, parecen ovejas en su forma de vestir, pero cuando abren la boca se dan a conocer quiénes son ellos. Por eso estoy de acuerdo con la exposición de un elocuente predicador. El diablo puede falsificar los dones y los ministerios. Usted no es apóstol, pero usted dice que es apóstol, usted está falsificando un don y el diablo lo llevó a eso. Usted dice que es pastor, no es pastor, usted está falsificando un don, el diablo lo llevó a eso. Pero si hay algo que nunca podrá el diablo falsificar, ni nadie, se llama los frutos. Los frutos dicen quién es cada uno, son infalsificables. Por eso las iglesias deben abrir el entendimiento, porque esto va a traer sabiduría y entendimiento al pueblo de Dios. Veamos qué sucedió. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Quiere decir que esta bestia aparece en el escenario después que el anticristo muere y es poseído por un demonio. También hace grandes señales, o sea, también está ungido por Satanás, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Miren todo lo que estamos leyendo. ¿A dónde quiero llegar? Sigo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, mandó a hacer una imagen a la bestia y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase a la bestia. Quiere decir entonces que este falso profeta tiene tanto poder que levantará una imagen a la bestia y hará a través de demonios que la imagen dé órdenes y hable, y todo el que no se inclina ante ella a nivel mundial debe de morir. Hace que grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Entienden esto? ¿Cuándo aparece la marca de la bestia ya oficialmente? Aparece cuando aparezca el falso profeta que hace una imagen y da la orden del que no adore al anticristo debe de morir. Ese falso profeta no ha aparecido y mucho menos el anticristo. Quiere decir, muchachos, se equivocaron. Se equivocaron. No estamos en la marca de la bestia. Estamos a la espera, como dice Pablo en 1:10 de Tesalonicenses, y esperamos de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿qué estamos esperando a nosotros? A nuestro Rey, que nos va a librar de la ira que va a venir sobre el planeta Tierra. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Finalmente, ¿qué podemos nosotros hacer entonces, pastor? Número 1, fortalecer nuestra vida espiritual. El apóstol Mateo y Lucas, sobre todo Lucas, el doctor Lucas, el historiador, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, usted puede leer todos los acontecimientos que anteceden a la siguiente profecía, al final del capítulo, que dice que si nos mantenemos en oración, podremos escapar de todas estas cosas que vendrán. Es un llamamiento que nosotros se nos hace el cielo en esta tarde para guardar la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y vivir para el Señor. Tenemos que recurrir a la oración. Tenemos que buscar a Dios en oración para que el Espíritu Santo nos fortalezca a nosotros y nos dé sabiduría y entendimiento como se la dio Gabriel a Daniel acerca de la revelación del tiempo final. Finalizo con esto. Para todos los que están predicando que Rockefeller y que Bill Gates, déjenme decirles que ustedes están promoviendo la ignorancia y la están desarrollando a tan altos niveles que es asombroso cómo lo están haciendo. No los puedo felicitar, pero están haciendo retroceder al pueblo de Dios. En una nación de ciegos, cualquier tuerto es rey. Y en un mundo donde la iglesia carece de un gran conocimiento bíblico, cualquiera es profeta, cualquiera es maestro y cualquiera es apóstol. Por eso les aconsejo
que antes de estar dando opiniones que no entienden, ¿por qué no se pone mejor a estudiar la Biblia, fortalecerse en la palabra de Dios, buscar el entendimiento de Dios y educar al pueblo correctamente bien? Aquel que es gran rey por los siglos de los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad, les continúe bendiciendo a todos ustedes ahora y siempre. Mi rey sea con ustedes.